una locura. ¿Por qué iba a querer yo vengarme de José Ignacio? ¿Yo lo engañé? La fiscalía hace sus conjeturas. ¿Pero por qué no me preguntan a mí? Yo me muero si le pasa algo. Porque lo único cierto en mi vida es que yo lo amo. Mira, Rosa, en este momento las circunstancias no te favorecen. Todo apunta a que si fuiste capaz de hacerte pasar por Eva Sotomayor durante tanto tiempo, podrías ser capaz de cualquier cosa. No puede ser. Es como en el internado, me culpaban de todo. ¿Ahora qué voy a hacer? Tienes que probar tu inocencia, pero para eso necesitas a un abogado que crea en ti. Perdóname, Gabriel, pero... Rosa, te propongo un nuevo pacto. Déjame defenderte en el juicio. Después de resolver tu caso, nos encargamos del mío. Podríamos planear la entrega y lo que tú quieras, pero ahora déjame ayudarte. ¿Qué me dices? Bueno, padre Amador, sí soy yo, Rosaura. Padre, necesito verlo con urgencia. Padre, la niña del diamante rosa, está viva y es la muchacha que se hizo pasar por Eva. Se lo suplico, padre. Venga a verme. Mi cabeza es un torbellino, un enredo. Mira lo que te conseguí, morrita. Ay, gracias. Apúrate, que tengo que devolverlo. ¿Cuánto me va a costar esto? No te preocupes por la lana, yo me encargo. Algunas de las presas de este penal me deben un par de favores. Apúrate, ándale. Andrea, ¿me escuchas? Rosa, ¿de dónde me estás hablando? No importa. Oye, necesito saber cómo vas con lo del diamante. ¿Lo vendiste? Pues en eso estoy, Rosa. La verdad es que me han ofrecido muy poco dinero. Y pues no lo podemos vender así. Es una joya única, es poco común. Andrea, necesito dinero al precio que sea. No importa, véndelo. Que si no consigo el dinero, me voy a morir aquí. Y no voy a volver a ver a Eduardito. ¿Estás loca, Rosa? No vuelvas a repetir eso, ¿ok? Yo me ofrecí a ayudarte y lo voy a hacer. Confía en mí. Tú vas a salir de ese lugar con o sin el diamante. ¿Me oíste? Sí. Oye, ya, tíralo. Tíralo, bonita, tíralo. A ver, ¿qué traes? ¿Qué traes? Nada. A ver. No trae nada, ya. Ya. Señorita, sabe dónde puedo encontrar café, pero no de maquinita, café de verdad. Ya ni siquiera me sirve manipular a mis hijos con mis dolores de cabeza. Ahora resulta que quieren que acepte a ese mocoso como nieto.
Ay, Lu. Perdón, pero esto de la vida laboral no es lo mío. Y la tenía aquí, padre, en mi propia casa. Mi hija siempre ha estado aquí. Y yo la desprecié. Y ahora está en la cárcel. Rosa está presa y yo no sé qué hacer. ¿Le dijiste que eres su madre? No fui capaz. Quería asegurarme primero. Pero ya no me cabe la menor duda. Ella, padre, es la niña, la niñita del diamante rosa. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé. Yo quiero sacarla de la cárcel, pero no sé cómo. Encerrada en esta casa es muy poco lo que puedo hacer. Le pedí a Raquel que me ayudara, pero no sé si lo hará. ¿Has hablado con alguien más? ¿Le has dicho a alguien que Rosa es tu hija? No me atrevo a revelar la verdad. No todavía, padre. ¿Y qué esperas? Esa muchacha tiene derecho a saber que su madre vive. Sobre todo en este momento. Rosa te necesita. No puedo. ¿Cómo cree que reaccionaría mi familia si se entera que después de tantos años tengo una hija? Una niña nacida del pecado. Rosaura, la opinión de tu familia no puede estar primero que la vida de tu hija. Ella está presa, desamparada, sola. Rosaura, ¿qué tienes? ¿Estás bien? ¿Qué pasó, señorita? Lucía. Mi amiga no ha podido vender mi diamante. Ay, yo ya no sé de dónde sacar dinero para pagar un abogado. Y el señor ese que te visita, el que tiene pinta de importante. Me han dicho las reclusas que es un cuerazo, que tiene cara de médico. Ah, Gabriel. Ay, él es el abogado de la empresa de los Sotomayor. Pues yo no confío en él. Se ofreció a defenderme gratis, pero no sé. ¿Qué no sabes? Acéptalo y ya. Mira, morrita, las cosas se te han puesto bien feas. Ya te lo dijeron. Te acusan de cosas regachas. Y la verdad es que no va a ser nada fácil salir de la cárcel, y menos sin lana. Mira, morrita, los pobres no la tenemos nada fácil. Y con un defensor público te hundes. Si ese tal Gabriel te está ofreciendo defenderte y gratis, pues dile que sí, ya. Te juro que nunca pensé estar en una situación como esta y sin un peso. La vida se me ha puesto muy difícil. Esta mujer, Margaret, me ha estado drogando. Por Dios. Sí, creo que me cambian las medicinas por otras que no sé qué contienen. Me quiere envenenar. Eso es, me quiere envenenar para quedarse con mi empresa, claro, con mi dinero. Rosaura, por favor, cálmate. Creo que estás nerviosa. Descubrir que tu hija está viva y tenerla tan cerca es demasiado. Tengo que buscar la manera de ayudarla a salir de prisión. ¿Hablaste con Antonio? Él podría ayudarte. No. Antonio, no. Él no. Por favor, Rosaura, piénsalo. Acabas de hacer un descubrimiento muy grande. Tal vez sea hora de que Antonio también sepa la verdad. Debes decirle que Rosa es su hija. Estás loca, hermana. ¿De dónde sacaste esa ropa? Es que justo cuando venía de camino me topé con papá y de suerte había una puerta abierta que tenía uniformes, así que ¡tarán!
Ya me puedes contar por qué te fuiste de la casa. Porque no aguanto a papá. Tú lo conoces, José Ignacio. Ya estoy harta. Pero vine a verte a ti. ¿Quién te hizo esto? La verdad es que no sé, pero bueno, no te angusties. Ya pasó. Ahora platícame. ¿Dónde estás? ¿Con quién? ¿Qué ha sido de tu vida? ¿Cómo estás, hijo? ¿Todo bien? Sí.